Saludos, buenas tardes al país y saludos al mundo. Bienvenidos a Tomando el Rumbo por Rumba 98.5. Gracias por estar ahí, por permitirnos trabajar para todos ustedes en esta propuesta de comunicación vespertina que hacemos desde Rumba y a través de Rumba en los 98.5 a nivel de radio. Esta propuesta la encabeza Janet Camilo, Marino Mendoza y este servidor Hansel García, quienes de manera habitual estamos frente al micrófono siendo sus anfitriones. La mesa de producción que hace posible este espacio está encabezada por Rafael Dolores Fría, nuestro productor, e integrada por Michael de Dios, nuestro director de audiovisuales, y Gaby Dávila, nuestro director técnico. Me complace estar frente al micrófono. No me canso de repetir el honor y el privilegio que significa para mí aprender de él cada tarde. El profesor Marino Mendoza. ¿Cómo está usted, profesor? Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y todas las amigas y amigos que nos dispensan la amabilidad de su atención a esta hora, oyéndonos por este espacio. Todavía con los efectos, los efluvios de la tragedia, seguimos, el país sigue afectado, todavía hoy se manejan las honras fúnebres de Orlando Jorge Mera y hoy será sepultado, creo que en la tarde, a media tarde de hoy, para ya concluir con ese lúgubre episodio que ha trastornado la vida ordinaria del país. Y entonces, bueno, uno no sale de una cosa cuando cae en otra. Un funcionario también mató 2 personas en Santiago Rodríguez. En fin, vivimos en un país con mucha marca de violencia. Y aunque los especialistas en la conducta humana debaten y analizan, la verdad es que estamos pasando por un momento de dificultad extrema producto de la violencia y producto de la inseguridad que se sitúa en la ciudadanía. Entonces, todas esas cosas creo que mantienen el país en vilo y en atención, afectado lógicamente, sensiblemente por la muerte de Orlando Jorge Mera. Una persona que yo no me voy a cansar de decir que era un símbolo de honestidad, pero también era un símbolo de decencia. Yo creo que Orlando era una de las pocas personas que dentro del quehacer político siempre mantuvo una coherencia en su comportamiento. Y eso hay que decirlo, era un referente positivo en cuanto a lo que es el ejercicio de la política, que en nuestro país se ha caracterizado, aunque ha ido menguando un poco, por la confrontación desenfrenada, la violencia verbal y todos los desenfrenos que se producen por la animosidad política. Entonces, Orlando Jorge Mera fue un referente positivo porque fue un hombre de paz. Y uno no acaba de entender cómo una persona en las condiciones de Orlando, a mí eso me ha dado duro porque yo tuve una convivencia en el ejercicio del poder de su padre, el doctor Salvador Blanco, por muchos años, los 4 años del gobierno, y yo lo conocí y lo traté desde antes de llegar al gobierno. Entonces uno, por más que uno quiera, no puede, el ánimo no le da para hacer una referencia chistosa ni para hacer una referencia de alegría, porque uno de alguna manera está afectado. Yo creo que el país entero, porque yo fui hoy a la funeraria y no pude accesar ya porque ya estaba en el proceso de la salida, pero estuve ahí saludando a algunos amigos y familiares. Bueno, y realmente el país ha sido golpeado con esta tragedia. Para mí fue una tragedia nacional. Una tragedia de grandes dimensiones. La muerte, como usted señalaba, profesor Mendoza, la muerte trágica, inexplicable y hasta absurda de Orlando Jorge Mera ha dejado el país cubierto por un manto de tristeza, de asombro, de reflexiones.
Reflexiones sobre los niveles de violencia alarmante que estamos viviendo y que hoy nos enteramos, como usted señalaba también, profesor Mendoza, de que un señor mató a una pareja de esposos e hirió a dos más. Se trata del joven Carlos García Rodríguez. Es un hecho que ocurrió en Santiago Rodríguez, específicamente en Sabaneta. Y así también en Barahona, un amigo le entró a tiros a otro en un municipio de esa provincia y varias muertes de maneras violentas que han ocurrido en las últimas horas. Indudablemente nos llevan a un paredón reflexivo sobre la situación que estamos viviendo. Y es evidente que muchos aspectos sociales y personales están incidiendo en los dominicanos para que apelen a la violencia. Aunque los especialistas coinciden en los factores múltiples que nos han llevado hasta ahí, pero tampoco hay que ser un erudito en la conducta humana para saber que algo anda mal y que hay temas incidiendo en los dominicanos para estos espirales de violencia. Porque no es verdad que somos un pueblo violento. No es verdad que las diferencias en este país solo son posibles dirimirlas a tiros y a puñetazos. No, yo me niego a creer que somos un país que hayamos caído permanentemente en ese estilo de violencia que hoy desangra a la República Dominicana. Entiendo que es una coyuntura dado por muchos factores de la cual tenemos que salir. Una coyuntura que nos ha dejado laceraciones, heridas que son imborrables, como la muerte de Orlando y de otras personas, pero es una coyuntura de la cual tenemos que salir. Y hay que buscar cuáles son esos elementos de disuasión social y personal que nos están llevando hasta ahí. Unos de ellos, indudablemente, y no hay que ser un especialista para señalarlo, ha sido cómo los dominicanos hemos visto discurrir la inversión de valores y no le hacemos caso. Cómo cada vez perdemos el asombro cuando alguien se enriquece de manera ilícita, independiente de cuáles sean los medios, y solo importa que exhiba esa fortuna para que todo esté lavado. Hay que ver cómo gente que antes era de bien, hoy baila el son de la riqueza del vecino sin importar cómo éste la haya conseguido. Hay que ver cómo gente en la política, en el empresariado, en la sociedad, en toda su extensión, que tenía un nombre de honestidad prístino, hoy presta ese nombre para avalar cosas no tan sanas. Y los dominicanos hemos ido acostumbrándonos a ver como normal que una persona en el tránsito le saque un bate, le saque una pistola a otro. Nos hemos acostumbrado a ver como normal que los vecinos se maten por un parqueo. Y todos hemos seguido de manera directa, sin mirar para los lados, porque a veces creemos que lo que le pase al vecino, que lo que le pase al compadre, que lo que le pase a uno que no conocemos, en alguna manera no nos va a impactar a nosotros. Y este individualismo y esta ausencia del sentido común es parte de lo que hoy nos ha llevado a estos niveles altos de violencia que estamos experimentando. Una violencia que por un lado es para delinquir y otra violencia que por otro lado es porque la gente se ve abrumada emocionalmente y no encuentra otra salida, entre comillas, que matar al otro. Y así no. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión social para buscar la manera de parar esta hemorragia de violencia que tenemos en el país. Porque me resisto a creer que el dominicano sea en su génesis violento, sino
que ha sido arropado por muchísimos aspectos y coyunturas personales y sociales. Ahí usted le puede poner, profesor Mendoza, la inversión de valores, como le he señalado. Usted le puede poner la crisis económica que mucha gente está viviendo. Usted puede ponerle que es cierto la alteración mental de la que mucha gente ha quedado, producto del encierro provocado por la pandemia de la COVID-19. Usted le puede poner la situación de encierro que vive mucha gente, de encierro económico porque salió de su empleo, de otros porque tenía expectativa de entrar a uno y no lo logró. Son muchas coyunturas que nos han llevado hasta ahí, pero no somos un pueblo violento. No, pero hay que agregarle a eso también el desenfreno con que la juventud y la sociedad se manifiesta y ve la cosa como normal. Si ya aquí los antivalores se manifiestan en todo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, aquí los perfiles que se están proyectando como simbología de bienestar son el dinero mal habido, la parranda, la chercha, bueno, hay programas que viven de eso y la insolencia y las inmoralidades y el irrespeto a lo que es el buen comportamiento de un comunicador también en el lenguaje. Es decir, aquí hay un desenfreno y realmente yo digo que si aquí no se pone alto a este escenario que estamos viviendo, andamos mal. Y cuando yo digo otra cosa, el ser honesto en esta sociedad es un riesgo. Y yo lo digo. Y lo digo, lo dice una persona que ha tenido un tránsito de más de 50 años de vida pública, porque comencé a los 21 años a ejercer mi carrera como periodista del Listín Diario, y de ahí hacia adelante hemos estado en el desempeño de múltiples funciones, y realmente aquí la primera palabra que se le dice a una persona cuando llega a un cargo y sale, como entró, usted es un pendejo. Eso es así. Usted es pendejo, usted fue un pendejo. Entonces, ese es el valor contrario a lo que se establece en las buenas reglas y en las buenas normas de vida, es lo que se le enrostra, porque es una sociedad así. A usted le aplauden el dinero que usted tiene, no importa cómo lo obtuvo. No importa si fue vendiendo drogas, si fue matando gente, si fue por ahí cometiendo bajezas conductuales, todo pero el dinero se lo aplauden. Entonces nosotros, penosamente, Orlandito, yo lo voy a decir, yo creo que a Orlandito lo mató eso, la resistencia a lo indebido. Sí, claro. ¿Entiendes? Sí, la resistencia a lo indebido, correspondiendo con lo que era su conducta, lo que era su norma de vida. En los conceptos que él tenía de lo que era el ejercicio del poder, bueno, eso le generó una situación de conflicto con esa persona que yo me niego a llamarle amigo a esa persona que traficó con la amistad con Orlando, pero que en el fondo no era ningún amigo, ni era un hombre, un oportunista de la amistad, porque de eso hay también. Claro. Gente que se nutren de la amistad para traficar y para buscar canojías y prebendas. Entonces, cuando usted toma una decisión, adopta una postura de respeto a la norma, a la moral, cuando usted se resiste a esa cosa, entonces, bueno, ahí vienen los conflictos. Y yo creo, no tengo ninguna duda de que a Orlandito le costó la vida ser un muchacho honesto. Yo digo muchacho, no era un muchacho, pero bueno, relativamente. Para mí sí, para mí porque lo conocí, claro, un niño. Entonces me queda esa relación primaria en la figura de la persona. Bueno, y Orlandito realmente fue un muchacho que se resistió a cosas indebidas. Y eso hay que decirlo, ustedes van a ver, porque eso va a salir. Eso se va a decir en detalle. Yo supongo que las autoridades eso lo van a manejar. Hay que decir, claro, que a este ciudadano que ha avergonzado al país y ha avergonzado a la sociedad dominicana, ese señor que se vinculó y por
o mejor dicho, por el vínculo con la amistad de Orlando, llega a cometer este hecho ante una resistencia a lo incorrecto, que esa es la verdad, a lo incorrecto. Orlandito, que era un hombre con criterio, y ayer lo decíamos, era un hombre bueno, era un manso de espíritu, era una persona sana, una persona humilde, sencilla en su comportamiento, pero era una persona de carácter. Entonces, bueno, no quiso actuar en la dirección que le corresponde, que quería el amigo, y ahí pasó. Y bueno, hoy está el país llorando, lamentando la muerte de Orlando. Se puede hablar de la seguridad. Yo no entro en esos detalles porque después de los hechos ya no hay nada que hacer. Y tú puedes hablar de seguridad. Bueno, aquí cuando mataron a Juancito Sport también se habló del mismo tema porque lo mató un amigo o un socio. Entonces, bueno, y eso pasa, pero eso se anula. Yo recuerdo que en una ocasión, siendo yo diputado y aspirando a continuar, que afortunadamente pude continuar en ese proceso, por una razón que yo nunca he hablado y posiblemente lo guardaré para la historia. Se redobló, se reforzó la seguridad mía. Ahí está Pacheco, que lo sabe. Y digo ahí está Pacheco porque Pacheco vivió ese tema. Y yo recuerdo que había... Ustedes eran diputados juntos, usted y Sí, Pacheco. sí. Llegamos a una confrontación y entonces los organismos de inteligencia y de seguridad del país me situaron a mí una protección. No era tan visible, pero había una protección. Pues no estábamos hablando de una cosita, profesor. No era una cosita. Lo que pasa es que yo, gracias a Dios, no conozco la ruta donde se llega al miedo, aunque no alardeo de eso, porque no soy un hombre que alardea de eso. Pero, y manejamos la cosa. Y yo recuerdo que yo le dije a un oficial, le dije, mire, yo voy a entrar a esa actividad. Yo voy a querer que ustedes se queden fuera, yo voy a entrar con ella y 2 mujeres más. Eran 3 mujeres, que yo voy a entrar con 3 mujeres ahí. Y me dijo, él se paró y me dijo, doctor, comandante, ¿cómo es el lenguaje de los guardias? Sí. Comandante, yo lamento decirle que yo no le voy a cumplir esa orden. Claro. Ahí mismo me lo dijo. Que eso es lo que procede. Y me dijo, y yo le dije, ¿por qué? Porque yo quiero entrar solo, yo quiero entrar. Y me dice, yo no puedo, ni ninguno de nosotros le va a cumplir esa orden, porque nosotros la línea y la orden que tenemos, debemos tener línea de vista con su persona hasta que usted esté posando en su casa. Ya. Exacto. Y no, yo le dije, pero no, vamos. Y entonces yo le dije, pues déjeme entrar a mí adelante y entren ustedes por los laterales. Entonces, bueno, entraron. Entonces, lo que le corresponde a un jefe de seguridad, a un encargado de seguridad, es eso. Entonces, aquí después se pone la mano en la cabeza y que si la seguridad, bueno, la seguridad no actuó simplemente como debió actuar, quizás por temor o no por temor, sino por la formación misma. Como se trata de que el ministro le dijo, salgan, que yo estoy, es un amigo. Bueno, ahí estamos pagando hoy, llorando, el país llora, la muerte de una persona, que eso ha tenido una repercusión mundial. Claro. Porque mi hermano Eric me decía esta mañana, ahorita que estuve visitándolo en su centro asistencial, donde está hospitalizado, y él me decía, lo que pasa, Marino, es que el tema del medio ambiente tiene una connotación muy sensible en el mundo y afectar a una persona que está al frente de una dependencia, un ministerio de medio ambiente, como el caso de Orlando, eso tiene una repercusión mundial, internacional, y esa es la verdad. Entonces, bueno, la honestidad, la honradez, la resiedumbre en la defensa de los buenos propósitos como funcionario y como persona, eso condujo a Orlando a que un desaprensivo asesino y criminal
que se quería nutrir de su amistad, terminara con su vida en esa forma. Así es. Bueno, esa persona, Fausto Miguel Cruz, le será conocido medida de coerción mañana a partir de las 9 de la mañana. Hoy el Ministerio Público depositó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la medida de coerción contra Fausto Miguel Cruz, acusado de matar al ministro de Recursos Naturales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. Según abogados que han estado opinando sobre los elementos jurídicos de enjuiciamiento a este señor, aseguran que podría enfrentarse a una pena de 20 a 40 años de prisión. Sin duda. Sin duda, ¿verdad? Claro. Hay que ver entonces cuáles son los elementos jurídicos sobre los cuales se va después a un juicio. Hay una medida de coerción mañana que indudablemente esa prisión, por lo menos un año, no se lo habrá quitado nadie. Los fiscales, representantes del Ministerio Público están pidiendo un año de prisión preventiva. Es que para Fausto Miguel Cruz. Eso no tiene otra característica. Que no sea asesinato. Sí, claro. La verdad. Estamos hablando de 7 disparos. Es claro. Una gente que sabía de armas. Todos los elementos que constituyen el asesinato, porque esto no es homicidio purísimo. No, para homicidio nada. es otra cosa. Claro. El asesinato ni siquiera homicidio gravoso. Están ahí consignados en ese acontecimiento nefasto. Premeditación. Eso es un hombre que no puede tener menos de 20 a 40 años. Yo 20 no, porque 20 ya es cuestión de homicidio, es de 30 a 40. De 30 a 40 años, se señala. Bueno, el cuerpo de Orlando Jorge Mera fue expuesto desde ayer en la funeraria Blandino. Estuvo hasta hace algunas horas y lo explicaba el profesor Mendoza. Fue sacado de la funeraria Blandino, llevado creo que al PRD, no, al PRM, al local del PRM, partido al que él pertenecía, que era uno de sus principales hombres, de esos fundadores de esa organización política. Hay que señalar también que Jorge Mera era el delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. O sea, sobre sus hombros estuvo el cuidar los votos en la Junta. Sí, ¿no está claro? En la mesa de la Junta Electoral, del tema del diálogo electoral. Del diálogo electoral, es decir, analizando y discutiendo los temas, ahí él estuvo y nos vimos un par de veces, en un par de ocasiones, y siempre la misma compostura. Sí, claro. La misma forma de él ripotar cualquier criterio, pero en el buen orden, ¿me entiendes? Aquí tú tienes una posición contraria a la mía y por el hecho de que tú eres de un partido y yo soy de otro, inmediatamente se manejan con el desafuero propio a que nos han acostumbrado aquí quienes ejercen la política, con las rivalidades. Así es, siempre. Así es. Y él, en esa mesa del diálogo, nos vimos en varias ocasiones, y él, el mismo estilo, el mismo comportamiento, y entonces eso es lo que más se lamenta. Así es. Si es una persona que tiene otros estigmas conductuales, cualquiera dice, bueno, pero hubo esto. No, ese es el tema, que era un hombre manso, como se define a la persona como Orlandito en la geografía de nuestro país. Es decir, un hombre tranquilo que no afectaba a nadie, no sentía motivo para réplica violenta contra nadie. Así es. Ese es el tema. Bueno, el presidente de la República, perdóname Rafael Dolores, sé que tenemos unos momentitos ahí, sé que tenemos dos invitados hoy también, pero el presidente de la República viajó ayer en horas de la tarde a Los Ángeles, California, para participar en la cumbre de las Américas. Es la 9ª cumbre de las Américas, pues, y la cumbre empieza mañana, tengo entendido, a las 10 de la mañana. Hoy a las 10 de la mañana, empezaba hoy. El presidente, a su llegada a Los Ángeles, California, habló con periodistas y dijo de manera decidida, de manera temperamental, hay que decirlo,
que la comunidad internacional que se deje de hablar tantas cosas. Si fuera, entrevista, traduciéndolo en buen dominicano sería, no hablen tanta plepla y ejecuten sobre el tema haitiano. Claro. El tema haitiano será puesto en la Cumbre de las Américas y Abinader, nuestro presidente, fue enfático al señalar lo que hay que resolver. Pero antes de irse dejó listo un decreto que sustituye gente en la Policía Nacional. Estamos hablando de unas disposiciones del decreto 300-22, mediante el cual se hacen cambios en varias posiciones de la Policía Nacional. En el indicado decreto se designó al general de brigada Julio César Betances Hernández como subdirector de la Policía Nacional. Del mismo modo, al general de brigada Pedro E. Cordero Ubrí como inspector general de la policía, mientras que el general de brigada Francisco Osoria de la Cruz fue también designado como director central de asuntos internos de la referida institución. Las disposiciones del presidente Abinader se realizaron en el marco del decreto que acabamos de señalar. Vamos a un contacto con publicidad. Al regreso, seguimos agotando el contenido de Tomando el Rumbo. Ya volvemos.